Saludo a cada uno de ustedes. En el día de hoy, vamos a ver un poco sobre lo que son los ácidos nucleicos. Vamos a ver de qué tratan los ácidos nucleicos, cuáles son los componentes principales. Vamos a conocer las estructuras básicas del ADN. Por medio de este video, ustedes lo estarán observando detenidamente las veces que sean necesarias. Luego de esto, entonces, ustedes van a emitir sus comentarios. En este mismo video van a emitir sus comentarios sobre el ADN. Vamos a ver las bases nitrogenadas, entre otras cosas. A continuación, el video. ¡Hey! ¿Sabías que tú eres único e irrepetible? Sí, en serio. Mira por qué. ADN es la sigla del ácido desoxirribonucleico. Constituye el material genético de los organismos. Es el componente químico primario de los cromosomas y el material con el que están formados los genes. En las bacterias, el ADN es una molécula pequeña, circular y se encuentra en el citoplasma. Mientras que en organismos más complejos, tales como plantas, animales y otros organismos multicelulares, la mayoría del ADN reside en el núcleo celular. Vamos a hablar del núcleo de la célula y en especial de la función de los ácidos nucleicos. Sabemos que el ADN tiene una función común para casi todos los organismos vivos: llevar la información genética. El material genético está formado por moléculas de ADN. Cada una de estas moléculas se llama cromosomas, cuyo número es característico de cada especie. En realidad, cada ADN es una macromolécula. ¿Qué es una macromolécula? Es una molécula grande, más grande que las moléculas simples. Por ejemplo, un polímero como el ADN está formado por una doble cadena de largas uniones de moléculas más simples, los monómeros. En este caso, el ADN es una repetición de miles de nucleótidos, monómeros, uno detrás de otro, como los vagones de un tren. Cada uno de estos nucleótidos a su vez están formados por tres partes: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Todos los nucleótidos son iguales excepto por su base nitrogenada, que puede ser una de las siguientes cuatro: la adenina, representada con la letra A, la timina, con la T, la guanina con la G y la citosina con la C. Por su estructura química, la adenina y la guanina se conocen como purinas, y la timina y la citosina como pirimidinas. Así, la combinación de los cuatro monómeros A, T, C y G forman el polímero de ADN. Perdón, pero ¿el ADN está formado por 4 nucleótidos nada más? No, en cada molécula de ADN hay miles de nucleótidos, pero cada uno de ellos puede ser A, G, T o C, y dependiendo del orden en que los nucleótidos se combinen, dependerá la información que la molécula aporte. Veamos, ¿cómo es la estructura del ADN? Yo iré anotando las conclusiones. Por los experimentos de Chargaff, se puede decir que el ADN está formado por 4 tipos distintos de nucleótidos: A, T, C y G. La proporción de cada uno de ellos, ¿qué indica? Dos cosas. Primero, que el 50% de los nucleótidos del ADN son purinas y el otro 50% pirimidinas. La segunda, Que la cantidad de A es casi igual a la cantidad de T y la de C es parecida proporcional a la de G, pero la diferencia es mínima. Podría deberse a inexactitud experimental. ¿y de eso qué se puede deducir? Para contestarte eso, primero usaré los resultados de Rosalind. La cristalografía reveló que la molécula es una hélice. Es más, una doble hélice. Entonces son 2 hileras de nucleótidos. Sí, y ahora relacionándolo con la observación anterior, eso de que la cantidad de A es igual a la de T, puedo decir que si en una hebra hay una A, en la otra hebra a la misma altura va a haber una T, y con el mismo razonamiento, si en una hebra hay una C, en la otra va a haber una G. Sí, a esto Watson y Crick lo llamaron complementariedad de las hebras. De esa manera, la distancia entre las hebras se mantiene constante. ¿Viste que las marcas de la cristalografía eran simétricas? Si en una hebra hay una purina, en la otra hay una pirimidina. Pero, ¿cómo supieron que A va con T y no con C? Porque allí también tienes una purina con una pirimidina. Podría, pero no es así. ¿Y por qué? Ah, ya sé, por lo que vio Chargaff. Ya lo habías dicho. La proporción de A es parecida a la de T, no a la de C. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un pequeño mapa dentro. Sí, claro.
Pero incluso eso no es lo más interesante. Estás leyendo. Una nota muy interesante que salió en el periódico del domingo, sobre un tema que desde hace mucho tiempo tiene en discusión a la República Dominicana y España. Ambos países declaran que poseen los restos de Cristóbal Colón, pero hasta ahora ninguno pudo demostrarlo. ¿Y qué es lo que se sabe? No falta una prueba final, pero aunque no termine de leer la nota completa, hay algo que no entiendo. ¿Qué? En el periódico dicen que van a analizar el ADN de los restos que se suponen están enterrados en alguno de los dos lugares, pero no sé cómo lo van a hacer, porque estudiar el ADN en uno u otro lugar no va a dilucidar nada. Digo, el ADN por sí solo no dice nada. Pero fíjate, porque deberían compararlo con algún otro ADN que sí sepan de quién es. Déjame leer más adelante. Tienes razón, aquí dice que se comparará el ADN de los restos de Sevilla con los de su hijo, sobre los que no se tienen dudas. Pero, ¿cómo sabías? Porque el ADN es quien lleva la información genética. Por lo tanto, los ADN de dos familiares son mucho más parecidos entre sí que si se lo compara con otra persona cualquiera. Pero no puede darse la casualidad de que el ADN de un extraño pueda ser más parecido que el de un familiar lejano. No, el ADN es tan largo y contiene tantos nucleótidos que la posibilidad de que dos personas sin parentesco tengan ADN similares es imposible. Después de haber analizado los carbohidratos, lípidos y proteínas, nos queda una última biomolécula indispensable para los seres vivos, los ácidos nucleicos. Empecemos por saber que los ácidos nucleicos son largas cadenas moleculares, formadas por la unión de subunidades llamadas nucleótidos, tanto del ADN como del ARN. Ahora bien, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido es una molécula compuesta por tres elementos indispensables. Una de ellas es la base nitrogenada. Otra es un azúcar, la cual debe contener 5 carbonos, o como muchos autores llegan a considerarlo, una pentosa. Y por último, un grupo fosfato. Lo primero que vamos a analizar serán las bases nitrogenadas del ADN y el ARN. Estas se clasifican en bases púricas y primidicas. Las bases púricas son la adenina y guanina, mientras que las bases primidicas son la timina, citosina y uracilo. Este último pertenece al ARN, pues ten en cuenta que el ADN cuenta con 4 principales, las cuales son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN posee las mismas con la excepción de la timina, la cual es sustituida por un uracilo. Dicho esto, debemos tener en cuenta que las bases nitrogenadas se unen covalentemente a la pentosa por medio de un enlace N-glucosídico, mientras que el grupo fosfato se une a ellas por un enlace ester. En el ADN, los nucleótidos se van uniendo entre sí por enlaces debido a que estos se unen con bases nitrogenadas, opuestas a la otra cadena de ADN, es decir, que solo se une una cadena que corra en sentido opuesto, pues recuerda que solo una base nitrogenada primidica siempre se unirá a una base nitrogenada de la otra cadena. A estos enlaces débiles no covalentes se le conoce como puentes de hidrógeno, por lo que una cadena corre en dirección 5 a 3 y la otra en dirección 3 a 5. Las bases púricas presentan 2 anillos y las bases primidicas presentan solo uno, como se puede observar en la siguiente figura. El ácido desoxirribonucleico se le considera la molécula de la herencia, ya que constituye las unidades que llamamos genes, pues este está conformado por 2 cadenas en forma de hélice, encargados de la transmisión de información genética a la descendencia, para la posterior conformación de las proteínas. El ARN está constituido por una cadena de nucleótidos y no tiene forma de doble hélice como el ADN. Se localiza principalmente en las células y los ribosomas de los procariontes, mientras que en las células eucariontes se encuentra en el citoplasma, en los ribosomas y en el núcleo. Otra diferencia entre el ADN y el ARN es que mientras que solo existe un tipo de ADN y el ARN se presentan en 3 formas distintas. Tenemos el ARN mensajero,
cuya función es la de llevar información o mensaje desde el ADN en el núcleo hasta el sitio donde se transformarán las proteínas en el citoplasma. Luego, el ARN de transferencia es una molécula pequeña en forma de trébol que tiene la función de transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta el sitio donde se forman las proteínas. Y por último tenemos el ARN ribosomal, es la molécula más grande de los tres tipos de ARN. Se localiza en los ribosomas, que son los sitios donde se forman las proteínas. Su función es interactuar con los otros ARNs para lograr la síntesis de proteínas. Una de las características del ADN es su capacidad de replicarse, es decir, de crear copias idénticas de sí mismo y finalmente crear una célula hija. Como no quiero alargarme demasiado en este video, no hablaremos acerca del proceso de duplicación del ADN. Eso lo dejaremos para un próximo video. Ahora hablaré del código genético. Es la relación de tres nucleótidos que al estar unidos se les llaman tripletes o codones. Para la comprensión del código genético será necesario leer el codón a partir de la primera letra que está hacia la izquierda, la segunda en el centro y la tercera letra en el lado derecho. Y si nos interesan las características, debemos saber que el código genético posee dos muy importantes, empezando por el hecho de que es universal y degenerado. Y ahora explicaré la razón por la que consideramos estas dos características. En primera, es universal porque es válido para todos y cada uno de los organismos, desde las bacterias hasta los seres humanos. Siguiente, es degenerado debido a que existen solo 64 codones posibles, formando aminoácidos, es decir, que los codones están creados por repeticiones de algún nucleótido, que codifica el mismo aminoácido. De hecho, si tienes problemas en qué es un aminoácido, te puedo sugerir que visites mi video acerca de las proteínas y te familiarices con el tema. Hasta este momento ya sabemos cómo se encuentra conformado el ADN y cómo actúa en el proceso de duplicación y traslado a una célula hija, pues todo esto nos ayudará para que conozcamos qué es un gen. Un gen se define como un segmento de ADN que codifica para una característica. A esta secuencia de ADN se le unirá una proteína histónica, obteniendo filamentos largos y delgados llamados cromatina. Después de haber formado la cromatina, pasará a formarse un cromonema, al ser este un filamento espiral que poco a poco va construyendo un cromosoma. En las células de los organismos no es solo un cromosoma el que posee y transmite la información hereditaria, sino que es un conjunto de cromosomas, pues recuerda que todos los organismos presentamos un número diferente. Por ejemplo, el ser humano presenta 46 cromosomas y 23 pares. En cambio, el perro contiene 78 cromosomas y 39 pares. Antes de finalizar, hagamos una pregunta. ¿Qué enlaces unen a los nucleótidos de una misma banda en la molécula del ADN? La respuesta es enlace fosfodiéster. Y bueno, eso sería todo lo necesario para comprender el fundamento y la función de los ácidos nucleicos. Próximamente hablaremos acerca de la genética y la importancia que tiene en diferentes aspectos. Sin más que agregar, hasta la próxima. Bien, luego de haber conocido las bases nitrogenadas del ADN y todas las partículas en general, ahora ustedes van a estar emitiendo sus comentarios. Lo vamos a esperar aquí en los comentarios. Ustedes van a emitir sus opiniones, qué aprendieron, qué vieron importante. Ustedes lo van a establecer de forma clara y precisa. Luego de esto que lo hagan, nosotros lo estaremos evaluando. Ya ustedes saben. Gracias.